Modernismo hispanoamericano. El modernismo fue un movimiento básicamente poético que duró entre los años de 1880 a 1920. El modernismo se caracteriza por la oposición del mal gusto y la vulgaridad de los burgueses. Ellos tenían un gusto más exótico y les gustaban más las historias de imperios lejanos como los del Medio Oriente y de la India. Tenían un sentido respecto al regionalismo, rompen la estructura del verso y forman una nueva forma de escritura y introducen nuevas palabras. Cambian la arquitectura con nuevos diseños y se basan en diferentes estilos como el romanticismo, paranismo y el simbólico francés. Tienen una disciplina creativa y las ideas más sobresalientes salían de España, Italia y Francia. También tenían un deseo muy interior, muy oculto para ellos, que era regresar a la España imperial católica. También se caracteriza por la rebeldía y la renovación del lenguaje. La primera obra modernista fue la de Rubén Darío y su libro poémico de Azul. Los hechos históricos más reconocidos del modernismo fue la Revolución Industrial, Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. El segundo tema es el vanguardismo literario hispanoamericano. En este tema vamos a ver a dos de diferentes autores muy importantes como Vicente Huidobro, Oliverio Girondo y el estrendetismo. Vicente Huidobro escribió más de 30 obras que entre ellos son libros de poesía y poesía narrativa, de los cuales pocos fueron publicados de una manera póstuma. El mismo año de su muerte, Manuela publicó sus últimos poemas en una recopilación de textos inéditos o en textos en revistas. El segundo autor que tenemos es Oliverio Girondo y el ultratismo. La obra poética del poeta argentino se desenvuelve en una luminosa época de transformaciones artísticas y sociales, intervenido por una pronta e intensa juventud viajera en su conocimiento de los distintos movimientos artísticos que conmocionan la Europa de posguerra, y lo llevó a abrazar el espíritu experimentador como único supremo de su principio poético. O sea, su principio poético fue el espíritu experimentador. O sea, él veía a los jóvenes y decían, tienen una actitud viajera, experimentada, entonces por eso escribía mucho de eso. Y, como les había dicho, el estrendetismo, un gesto o una irrupción. El estrendetismo es una razón de estrategia, un gesto o una irrupción, declara Manuel Maples Arce a finales de 1920. 2 años más tarde, aunque Vela expone, el estrendetismo ha sido y es una actitud de rebeldía y prosigue. El vocablo de la poesía nueva de Ojado y del diccionario de la emoción y de síntesis que somos una nueva etapa cultural e intelectual. Y a finales de 1926, en el movimiento estrendetista, Germán Arzúbide define el estrendetismo como un movimiento único, revolucionario, literario, social de México. Y en 1922 y principios de 1928 concluye sentir la poesía, ser finalmente todos libres. Ese ha sido el mejor regalo que le hemos dado a los estrendetistas de México. Esas fueron palabras de Arzúbide en 1987, que salieron a la luz en 1927 y a principios de 1920. El tercer tema que vamos a ver es el archipiélago de la soledad. En 1927 fue el año en donde se creó el grupo de los contemporáneos, que eran jóvenes que manifestaban su situación marginal desde las letras. Este periodo fue muy importante en la literatura, ya que empezó la Revolución Mexicana y con esto la literatura unió el populismo y el indigenismo y fue un instrumento legítimo para el gobierno. Después,
Al definir la tarea del grupo de los contemporáneos, la escritora Julia Kristeva tenía un tipo de intelectual muy específico que se llamaba intelectual disidente. Esto permite su integración al grupo de los contemporáneos, ya que Julia, como escritora, buscaba resolver, buscando cómo reubicarse en la sociedad moderna. O sea, cómo podía encajar ella en la sociedad moderna de ese entonces. En 1932, en una entrevista, Villarruita había hablado de su retrato personal en el grupo, fusionado con el símbolo de Ulises. Luego, en 1942, se escribe un artículo de la muerte de Cuesta y se explica cómo el grupo no habría existido de no haber sido por la política cultural que se impuso desde calles y cómo precisamente el rechazo que compartieron todos los escritores del grupo como una experiencia de soledad que tuvieron. Uno de los escritores más famosos del archipiélago del grupo de los contemporáneos es Julia Kristeva, Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Javier Villarruita y Sor Juana Inés de la Cruz. En el cuarto tema es el criollismo y el indigenismo. El criollismo es una expresión literaria donde el mundo y los personajes y el paisaje y el problema sea la predominancia de los grupos marginales. Además, se introduce el lenguaje popular. El criollo combina lo ingenuo, lo simple y lo violento, lo combina todo, y de ahí sale el humor de las historias y el melodramaticismo de los principales. El criollismo fueron obras básicas de José Díaz Canesco y Héctor Velarde. El indigenismo es un movimiento vinculado de transmitir la realidad indígena. O sea, esto enfrenta en primer lugar la discriminación y la frente de los indígenas a revivir sus valores humanos. Y nuestro último tema es el de la poesía. Y uno de los poetas que destacan sobre este tema es César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz y Lima. Uno de mis poetas favoritos de este siglo es Octavio Paz, ya que sus poemas me inspiran, porque no sé qué me hacen, pero me inspiran a escribir, porque a mí siempre me han dicho que puedo llegar a ser una gran escritora, pero no lo ejerzo tan bien, y con Octavio Paz me inspira a hacerlo.